Buenas noches, gracias por estar con nosotros una vez más en De Sumo Interés. Como siempre, tratamos de llevarle programas que puedan ser de orientación para nuestros amigos televidentes, para la familia, abordando con objetividad pretendida de que estamos dando una ayuda a gente que la necesita, y aquellos que son estudiantes y aprenden de las cosas que también hablamos aquí, pues la integran dentro de lo que son sus investigaciones, sus estudios. Bueno, esta semana nos toca hablar de psiquiatría. Vamos a conversar con Katy Giselle Gómez, ella es psiquiatra y terapeuta cognitiva. En estos días que se han producido situaciones que no vamos a decir que son nuevas, pero por una serie de características, un hombre mató a su familia prácticamente, mató a su esposa, mató también a la madre de esta y mató creo que una vecina que estaba en la casa más una menor de edad, hija de él. Es decir, hay una situación allí que llama mucho la atención y entonces uno como que se quisiera concentrar en descifrar, descodificar una conducta premeditada de un hombre que en este caso no se pegó un tiro él, como ha ocurrido en otras ocasiones. Vamos a abordar con nuestra invitada ese tema, entre otros que son de sumo interés. Nuestro invitado internacional, Paula Sibilia, va a hablar de la vergüenza, de la culpa a la vergüenza, el bullying como control social. Ustedes saben lo que es el bullying, ¿no? Algo que se ha estado también tratando ya no como algo aislado, sino lo que es la conducta, lo que es la presión que sufre, por ejemplo, alguien en la escuela, principalmente niños, la burla, ¿no? Esas cosas que también son de sumo interés. Así que estén con nosotros, vamos a ver unos comerciales y de inmediato venimos con nuestra invitada Katy Giselle Gómez. No se vayan. Bueno, aquí estamos, gracias por estar con nosotros en De Sumo Interés. Agradecemos a Katy Giselle Gómez que haya aceptado nuestra invitación. Gracias, Katy, por venir a hablar de estos temas que son de sumo interés. Bueno, el tema de la salud mental, podríamos decir que ese es un concepto que abarca mucho, ¿no? A nivel popular la gente le dice, estos son locos, este es un loco, en cierta medida una forma peyorativa de referirse a alguien que tiene problemas de conducta. En los últimos tiempos, ¿qué tanto ha avanzado la psiquiatría que permita explicar fenómenos de violencia colectiva? Mira, gracias por la invitación, me siento muy honrada y sobre todo porque me encanta psicoeducar a la población y que tengan los conocimientos adecuados para poder enfrentar todos los tiempos que estamos viviendo, que son tiempos muy difíciles, donde hay una gran ola de violencia, donde los valores han sido sustituidos por una serie de nuevos valores y más modernizados que lo único que están llevando a nuestra sociedad es a la perdición. Ciertamente debemos arrancar desde el punto donde el paciente es muy estigmatizado. Eso de utilizar palabras como decías, peyorativa, loco, lunático, estos son anormales. Por ahí tenemos que comenzar. Un paciente psiquiátrico es un enfermo como cualquier otro, como un enfermo del corazón, como un enfermo del páncreas, como un enfermo del hígado. El cerebro es un órgano exactamente igual que los demás. Incluso yo diría que pudiéramos darle mayor importancia, ya que de este emanan todos los demás. Él es el que comanda todas las órdenes. Entonces claro, hay que cuidarlo. Sí. En el caso de toda esta ola que hemos visto de violencia, tiene un impacto muy grande sobre la comunidad dominicana y obviamente ya está teniendo repercusiones a niveles internacionales. Hemos visto casos muy catastróficos como este último, que como decías bien no es nuevo, pero nos llama la atención porque fueron 4 personas, o sea, en un mismo evento. Sí. Y es importante señalar que la violencia ya es el resultado de varios procesos donde se ha dado un ciclo violento. Ya en este caso, esta pareja ya tenía ciertas incomodidades, ciertas molestias, donde él estaba inconforme porque no se estaba haciendo su voluntad, donde él no estaba obteniendo lo que quería, ni llegando a su objetivo. Entonces, una de las mayores causas de la violencia es porque la persona quiere que se hagan las cosas, como dice, cuando dice y en el momento que la decide. Ya, estás hablando de este hombre que mató prácticamente su familia inmediata,
mató a la esposa, mató a su hija y mató a la madre de la esposa. A la madre de la esposa, su nuera, así es. Bueno, y una vecina que estaba. Y una vecina. Bueno, 4 personas, 4 mujeres. La crónica periodística detalla muchas cosas que nos permiten preguntar, bueno, ¿este hombre realmente puede ser calificado como un enajenado mental, como una persona enferma? ¿O cómo lo calificamos? Un hombre que con frialdad planificó todos estos hechos, y el contraste con los testimonios que dieron los vecinos, diciendo que era un hombre bueno, que era un hombre tranquilo, así lo percibían, y la gente del barrio pues coincidió en decir que no era un hombre violento. ¿Cómo calificamos un hecho de esta naturaleza dentro del campo de la psiquiatría? Mira, es importante que nosotros podamos darnos cuenta de lo siguiente. Esa persona necesita una evaluación necesariamente para nosotros llegar a emitir cualquier tipo de juicio. Número uno, ¿por qué? Porque si lo veo de manera, vamos a decir así, con las informaciones que tenemos, por ejemplo, las características que brindan los vecinos, pero lo que sabemos dentro de su hogar es que había muchos conflictos y que ya había manifestado este tipo de conducta violenta. Entonces yo te diría, bueno, sería muy fácil para mí desde fuera ver el diagnóstico y decirte, bueno, es un antisocial. ¿Por qué un antisocial? Porque eso es lo que hace una persona antisocial, se disfraza delante de todo lo demás, pero en su entorno, en su núcleo familiar, se conocen estas características, esa poca afectividad, esa falta de culpa que no hemos visto en el paciente, en esta persona, no hemos visto vergüenza, no hemos visto remordimiento, arrepentimiento, son características de un trastorno de la personalidad. ¿Qué es lo que lo hace diferente a una esquizofrenia? Que si hubiera sido un paciente esquizofrénico que agrede, el paciente esquizofrénico está fuera de su realidad. Ya. Desconoce lo que sea bueno o malo, pero un trastorno de la personalidad, en este caso, estando lúcido, a una claridad mental, como lo que ha ido especificando esa misma persona, entonces el paciente no podemos decir que tenía un trastorno y excusarlo por eso. Claro, él hizo todo eso fríamente calculado, como decía el chavo. Entonces, por esa razón es diferente la connotación que se le da. No deja de ser una persona que necesite un tratamiento, porque obviamente personas con características o que cometan este tipo de hechos necesitan un seguimiento. Ya, eso necesita para esa conducta un detonante, porque tú dices que, y uno asume que tenía problemas internos en su familia, que actuaba con violencia, que no era lo que percibió los vecinos, pero su convivencia con la familia. Pero de todas maneras, este señor, cuando narra lo que hizo, como tú estabas resumiendo, no muestra ningún arrepentimiento, ni mucho menos. No lo muestra. Hizo cálculos como de encerrar a las personas, pero ¿por qué los mata a todos? Y no la excusa de que la mujer se iba de viaje, que se iba a casar por negocio con alguien, algo que ella iba y venía en una de las islas. Entonces, como que esta conducta, aunque uno ve diario la violencia, como que resalta demasiado. Lo que pasa es que tenemos que ver que es una forma de tener el control. Aquí todo el mundo tiene que hacer lo que yo diga. Y es muy importante, nosotros no estuvimos en ese momento, por eso te comentaba, que a lo mejor muchas personas le decían, pero déjala que se vaya porque ella había hecho esos viajes con anterioridad. Entonces es importante que nosotros podamos ver qué pasaba en medio de ese entorno, que él decidió tomar el control y en ese momento de ira, obviamente el impulso le ganó. Se descontroló, tuvo un descontrol de esa ira. ¿Por qué? Porque no se estaba dando a entender su deseo y no se estaba cumpliendo lo que él de manera personal entendía. O sea, es una percepción, una interpretación de su propio pensamiento. Ya, una cosa, ¿por qué, hipótesis, ¿no? ¿Por qué él no se suicidó? Como ha pasado con muchos casos en el cual el que comete la acción luego se suicida. ¿Qué elementos hay? Una pregunta extraordinaria. Si podemos darnos cuenta, cuando hemos visto otro tipo de casos donde el que comete el acto y le quita la vida a la otra persona, se la quita, en muchas ocasiones esa persona ha tenido culpa, arrepentimiento. Nosotros no hemos visto esto en el caso en esta persona. Sí. Entonces, y como tú decías, hay una diferencia. No es lo mismo que pierda el control del impulso a que yo planifique un evento. Claro. Tiene dos connotaciones diferentes. Y aparentemente, sin querer emitir ningún tipo de juicio, porque sabemos que esta persona debe ser evaluada de una manera correcta y ética, pero aparentemente esto fue lo que sucedió, fue planeado. Ya, hay algunos elementos que, bueno, uno se preocupa, dice, ¿por qué personas que parecen normales cometen acciones como esta? Cosas aberrantes que lo comete alguien que no anda en 4 patas, ese es un ser humano.
El tema del sentido de la posesión, que yo digo que es al final la base que permite hacer esas cosas, o sea, el elemento fundamental, eso es mío, me pertenece, o sea, eso entra en todo lo que es la psiqui, y donde el que ve que algo que es de él puede perderlo, pues eso le da pánico, le da inseguridad y se manifiesta con acciones como esta, ¿no? ¿Qué tanto se ha investigado, qué tanto se ha profundizado la investigación de la conducta a partir del sentido de posesión, que puede ser la posesión de un animal o de un carro, o de pensar que la mujer le pertenece, los hijos por igual? O sea, pero hay personas que se han quitado la vida por sus bienes cuando no los tiene. Bueno. Es muy importante lo que usted acaba de mencionar. Tenemos que saber que desde niño se va formando un carácter y se va vinculando a las personas por medio de un afecto donde yo tengo protección de papá y mamá, donde yo tengo un cuidado de papá y de mamá, donde yo tengo un vínculo con mis abuelos, una relación familiar. Y muchas de estas personas van creciendo con muchas carencias emocionales. Entonces, sí, cuando por fin tienen algo que entienden entienden que le pertenece porque ninguna persona le pertenece a otro. Cada persona debe tener su autonomía y tener su propia identidad. Sí. Pero en medio de todas esas distorsiones que se van creando, entonces la persona tiene una mala interpretación de sus ideas, entonces comienza a sacar conclusiones a partir de eso le produce emociones y es lo que nos lleva a una conducta. Entonces esto viene desde el crecimiento, ¿qué está pasando con esa persona? Y también no podemos confundir porque pueden existir patologías psiquiátricas como la celotipia, el trastorno en control de los impulsos, y todo eso tiene que ver con las posesiones también, trastorno obsesivo compulsivo, o sea que todo eso pudiéramos ver. Eso serían los nombres técnicos, ¿no?, para definir una conducta. Ahora, hay otro elemento que entiendo importante, y hoy quiero tu opinión, que es un condicionamiento colectivo desde un sector hacia otro de la sociedad, y me refiero a lo siguiente. Lo que se dan son asesinatos de hombres contra mujeres en el 99% de los casos. Lo que quiere decir entonces que ya ahí, fuera de cualquier otra consideración, hay una línea clara, hay una conducta clara y definida que no tiene otro sitio de incubarse que no sea en la sociedad misma, independientemente del estrato social que sea. O sea, en el caso de la clase media y clase alta, quizás lo que ponen en riesgo es mucho y lo que se producen son maltratos, presiones y todo, pero allí incide menos el tema del asesinato, del homicidio de cualquier naturaleza. Entonces, ¿cómo podemos? Bueno, podemos aceptar que ciertamente el condicionamiento social lo que lleva a esa conducta individual en algunos. Hay estudios que lo refieren, incluso la violencia como fenómeno social, como una respuesta a, entiéndase, si esta mujer no se somete, si mi familia no se somete, lo que la sociedad me ha enseñado es lo siguiente, que cometa un feminicidio, que acabe con mi familia. Entonces muchas veces en las sociedades se dan este tipo de fenómenos. Nosotros estamos viviendo ese fenómeno, así como vivimos el fenómeno de si me quito la vida de esta forma, todo lo demás sigue en patrón. La ley de serie, no sé si ha oído mencionar eso. Entonces es exactamente igual. ¿Cuál es la diferencia en este momento con todo lo que tiene que ver con la violencia? Que ya se ha extendido de tal manera que se están viendo afectados no solamente la mujer. Tenemos que ver que la violencia contra los menores, contra los niños, está exactamente igual. Claro. Es que no estamos reportando que es diferente. Sí, claro. Contra los ancianos. Sí, o sea, la violencia que se ejerce contra el más débil. Exacto. Ahora, hay un elemento que me gustaría tu opinión. ¿Por qué se concentra principalmente en los sectores, en los estratos más pobres, ese tipo de violencia? Es más fácil. Hay un estigma. Si tú eres más pobre, tú tienes menos recursos, tienes menos de qué avergonzarte, tienes menos educación, se supone que tu nivel te permite, lo cual es un mito, es totalmente incierto, porque la clase alta es donde más podemos observarlo, por el control, por la posesión. Entonces, lo que pasa es que esos son los casos que más se reportan. ¿Tú dices en la clase alta la violencia? Así es. Pero que se usa... Exactamente igual, es en la misma proporción. Ya. Lo que pasa es que mi estatus económico no permite que yo haga todos esos reportes. En muchas ocasiones, muchas de las mujeres que están casadas con hombres importantes no reportan la violencia porque dependen de ellos, de manera económica. Sí, claro. Pero también el pobre, o sea, en la familia también, el pobre, bueno, hay una búsqueda de producción en una pareja, pero ciertamente que la violencia se manifiesta y produce las situaciones que estamos analizando en lo que es una cultura
que es dominante en toda la estructura, ¿no?, social, no importa cuál sea, y que quizás allí estaría el problema. O sea, todo lo que quiero es que veamos que eso tiene un origen social condicionado. Así es multifactorial. Es multifactorial, pero el elemento central está en la educación. Entonces, ¿no sería revisar nuestros sistemas educativos, el tipo de información que reciben los niños, que luego son los adultos? Mira, me llama mucho la atención el hecho de que en mi experiencia he podido observar que muchas mujeres no tienen idea de lo que es abuso. Piensan que golpear es el único abuso. Entonces, eso cuando se eso trata es de parte golpear de la educación. sí, claro. Eso es parte de la educación. Definitivamente cuando una persona va conociendo lo que es la violencia, la retención de lo económico, el que tú no puedas desarrollarte en tu individualidad, en tu profesión, todo eso es parte del cuadro violento, pero no lo reconocen hasta que no le hacen un maltrato físico. Sí. Entonces, creo que es básico que podamos seguir comunicando para poder educar a la población con respecto a eso. Hace mucha falta la educación. La gente desconoce la mayoría de todas estas cosas. Ya. Vamos a la pausa a ver unos mensajes comerciales y volvemos con nuestra invitada, Katy Giselle Gómez. Ella es psiquiatra y ha trabajado el tema de esos fenómenos sociales que tienen una expresión individual y donde se producen asesinatos y acciones violentas, principalmente contra la mujer y contra los niños y contra los ancianos también. No se vayan. Bien, vamos a continuar conversando con Katy Giselle Gómez, psiquiatra y terapeuta cognitiva. En la primera parte nos concentramos principalmente en analizar el tema de, bueno, a través de lo que fue el asesinato que cometió un hombre contra prácticamente toda su familia, su círculo más inmediato, donde mató a 4 mujeres, donde estaba su esposa, una vecina, una hija y la madre, ¿no?, de la que era su esposa. Y esto pues ha tenido un impacto muy grande en la sociedad, ha sacudido, si se quiere, este tema y lo ha puesto en una discusión que merecería atención. Ahora, uno dice, ¿cómo podemos abordar estas cosas desde los recursos que tiene el Estado dedicado a la salud mental? ¿Qué tanto puede llegarse con los recursos que se manejan a que a través de la educación y también del control de esos eventos podemos salvarle la vida a mucha gente? Principalmente las mujeres. Yo en este momento, como he dicho en diversos programas, es más fácil descargar en nuestras autoridades. Sí. Yo entiendo que todos nosotros tenemos una voz y como le he dicho a mis colegas, nosotros tenemos la responsabilidad de hablar de salud mental, de prevenir este tipo de eventos, este tipo de fenómenos, porque no solamente estamos hablando de los violentos, te comentaba fuera de cámaras lo del suicidio, aquellas personas que son deambulantes, o sea, todo eso hay que prestarle atención, porque todo eso genera una atención a nivel social, sí, claro, más todos los problemas que hay de por sí, los económicos, la falta de empleo, o sea, la falta de, vamos a decir, de áreas de recreación. Entonces, claro, ya no podemos solamente dejarle la voz al gobierno. Nosotros sí, claro, sabemos que de manera precaria ellos están haciendo parte del labor y debo reconocer que nuestro ministro actual en lo que es la salud mental está haciendo un trabajo excepcional, incluso presentando un nuevo modelo para lo que es la salud mental. Sí. O sea, que entiendo que se está haciendo parte del trabajo, pero nosotros como ciudadanos también podemos aportar y uno de ellos es la tolerancia. Okay. Nosotros comenzamos desde insultar a una persona que está deambulando en la calle hasta de agredirle. Sí. Entonces yo creo que todos podemos ser una voz y colaborar en este sentido, no solamente dejárselo a las autoridades. Ya, en la parte que tiene que ver con la educación, por lo que conoces, ¿qué información se está manejando desde párvulos con el tema? O sea, con los niños, ¿cómo vamos cambiando esa visión de que el adulto reprime al niño para disciplinarlo, para ayudarlo a que sea mejor, pero eso lleva al maltrato? Entonces, esas cosas, si el adulto no recibe información crítica que le permita moldear su conducta y cambiarla, esas cosas se van a repetir y se silencian, no siempre llegan a los medios, solo cuando se convierten en una tragedia como esta de la que hablamos. Mira, una de las cosas que se están haciendo, y es parte de lo del nuevo modelo, son acciones a nivel comunitario. Aquí no se le había dado mucha importancia a lo que es la psiquiatría comunitaria y a esos trabajadores sociales. Y eso es impartir charlas, dar información,
trabajar en las casas de esas poblaciones más vulnerables que no tienen tanto acceso a nosotros, a ir a un centro o a ir a un hospital inclusive en muchas ocasiones, pero eso se está trabajando y yo creo que de a poco ya hemos ido dando pasos gigantescos, o sea, de a poquito hemos ido dando pasos bastante importantes en lo que es la salud mental a nivel de nuestro país en este momento. Ya, aquí hay un centro, ¿no?, que se le decía popularmente el manicomio, en el kilómetro 28 de la autopista Duarte. Ese es mi hospital, yo me gradué de ahí. Bueno, pues de eso es lo que quiero que hablemos. ¿Cómo, o sea, porque he visto algunas informaciones de que se construyó, se está construyendo? Se está construyendo un edificio, pero eso es bueno. Lo malo es que yo he oído eso muchas veces, muchos años, y uno dice, bueno, por lo menos ya la planta física lo han hecho otras veces, pero quizás no con la profundidad que se hizo ahora. Ahora se construyó casi completo un hospital, ¿es así? Pues mira, yo te voy a contar todo. Cuéntale la historia a la gente. Como yo fui residente y hace poquito que salí prácticamente, mira, ciertamente siempre hubieron muchas promesas de remodelación, incluso yo llegué a tener hasta esos documentos en mi mano y eso nunca pasó. Pero por eso te digo que debo alabar lo que está haciendo mi colega, el doctor Almanzar, desde Salud Mental, la sede en Mispas. ¿Por qué razón? Porque sí, se está remodelando el hospital psiquiátrico, está quedando hermoso, los pacientes se están trabajando incluso para hacer una reinserción social y esto es algo sumamente importante, esto es un paso muy grande en lo que es la salud mental. O sea, nosotros no teníamos un centro que tuviera todas esas diversidades a nivel protocolar de cómo se utiliza internacionalmente un hospital de día. Ahora mismo, cierto, hay un poquito con lo que es el personal y eso se está manejando, pero han puesto sedes en diversos hospitales, el Moscoso Puello, en el Caldente. ¿Qué es lo que han puesto? Sedes donde ya las personas pueden ir y podemos internar pacientes. No solo, son poquitas camas, pero se está haciendo. O sea, para que la gente entienda, lo que se está haciendo en el psiquiátrico Padre Villini, que así se llama, del kilómetro 28. Ahora se llama Centro de Salud Mental y Rehabilitación Padre Villini. Ok, ese sitio, porque también el concepto del manejo de los enajenados ha cambiado de manera importante en los últimos 25, 30 años, entonces ya no es coger una gente y meterlo allí. No, ya no. Ok, entonces el que se queda allí, ¿qué cosa tiene que tener para que lo internen en ese hospital? Que no sea simplemente ir a otro hospital. Realmente debe tener criterios de ingreso. Se ingresa una persona cuando no tiene adherencia a su tratamiento, entiéndase que la persona no quiere y está renuente a tomar las medicinas dentro del hogar, pues entonces requiere estar aislado, o sea, aislado de su familia para ser tratado por médicos especializados y obviamente un personal. Esa es la primera parte. En muchas ocasiones el paciente cuando no responde de manera adecuada también al tratamiento necesita lo que es la terapia electroconvulsiva, o sea que para eso debe estar ingresado porque hay un protocolo, exacto, hay un protocolo para poder realizar ese procedimiento. También un paciente que tenga ideaciones suicidas, ideaciones homicidas, una depresión donde el paciente no ha respondido a dichos fármacos o una fase mánica en la bipolaridad de manera importante. O sea, tiene que tener criterios de ingreso. Hay un protocolo para saber qué ingreso y qué no. Hay otros pacientes que se decide manejar de manera ambulatoria que no representan ningún riesgo ni para ellos ni para su familia. O sea que para poder ingresar debe tener los criterios primero. ¿Y en el hospital cuántas camas hay? En el hospital actualmente solamente hay 14 camas, hasta donde tengo entendido, esa fue la última información. O sea, para llevar pacientes, porque debemos saber que hay pacientes, había muchos pacientes que estaban viviendo allí. Personas que habían sido abandonadas. Era gente que estaba viviendo allí, que estaban más abandonados que locos. Exactamente, porque hay muchos que estaban incluso siendo colaboradores dentro del sistema, o sea, hacían la jardinería, hay un paciente bellísimo allá que quiero mucho, él es esquizofrénico y él te daba una explicación de su patología, entonces es un paciente que se podía reinsertar y así otros que también colaboran con otras cosas, pero ahora mismo solamente hay esa disponibilidad. Y en cada uno de los hospitales donde hay una apertura a estos ingresos, hay entre 6 a 10 camas. O sea que se está haciendo un bonito trabajo. Lo de las 10 camas, eso es lo que entienden que se necesita ahora dentro de vamos a necesitar más. Este es el inicio, esta es la apertura, porque sabemos que lamentablemente está muy cortica la cifra ahora en lo que es la hospitalización. Estamos hablando de un hospital que tenía alrededor de 100 y pico de pacientes. Entonces ahora necesitamos mayores condiciones, muchísimos materiales que se necesitan, los medicamentos también son necesarios, o sea, hay que hacer una serie de ajustes. Bueno, ese hospital tiene una historia.
que tú como estudiante y ya profesional, seguro que leíste, y también leíste el 1500 Locos de Saglul, que es donde se expresa parte de lo que es esa conducta. Pero uno sabe también que se ha avanzado mucho en lo que significa la investigación sobre la conducta humana. Entonces, en República Dominicana, dentro de tu visión y el conocimiento que tiene, realmente hemos avanzado de manera significativa y lo que nos faltan son recursos materiales para implementar un apoyo a lo que es un enfermo mental. Bueno, no te puedo decir que ha sido tan gigantesco, pero sí hemos hecho un gran avance. Okay. Hay mejores profesionales. Ya el psiquiatra no se conforma solamente con hacer una residencia de psiquiatría y 4 años y ahí quedó, no, ahora estudiamos diversas ramas de las terapias, ya sea un terapeuta sexual, terapia familiar, como yo que soy cognitiva conductual, o sea, nos subespecializamos. Okay. O sea que hay una mejor preparación de lo que son los psiquiatras. Sí faltan. Somos muy poquitos todavía para la población de la República Dominicana, somos 200 y algo de psiquiatras, y es un país, exactamente, y algunos que ya no están, y algunos que ya no están ejerciendo por muchísimas razones. Okay. O sea que yo entiendo que no solamente nos hace falta el recurso económico, sino también el recurso humano para que esto pueda darse. También hace falta en la rama de la psicología, que se capaciten como trabajadores sociales. Son pocos los que hay en nuestro país que trabajen a ese nivel porque juegan un papel muy importante en lo que son los protocolos internacionales. Ellos son los que nos ayudan a reinsertar laboral y socialmente a ese paciente. Entonces también necesitamos poner todo un equilibrio, pero yo creo que sí, que estamos avanzando y vamos bien. Lo de la psiquiatría y la psicología, que en algunas corrientes trata como de ubicarse con el mismo rango, ¿cómo ha cambiado eso? No somos igual. Lamentablemente, es una explicación que siempre me gusta darla. Hay una diferencia, el psicólogo va a la universidad y estudia 3 años, solamente lo que son las patologías mentales, la parte de las emociones y todas esas cosas. Nosotros somos médicos, nosotros duramos 5 años en la universidad, algunos 6 y otros 7, dependiendo de la universidad que escoja, para estudiar medicina. Tenemos que conocer farmacología, tenemos que conocer todo lo que son los órganos del cuerpo, saber cómo funciona el corazón, cómo funciona el riñón, todo eso, somos médicos. Y después de eso tenemos 4 años más. Uno como su especialidad, que es la medicina interna, o sea, su especializarnos más aún en todo lo que es el organismo, y 3 años de enfermedades mentales. Okay. O sea que hay una gran diferencia. Estamos hablando, en años, hay más de 6 años. O sea, indistinto. O sea, estudiando 6 años prácticamente. Eso es sin las actualizaciones, obviamente, porque en mi caso, como le dije, imagínese, yo hice una especialidad en adicciones, que eso lo hice en medio de la psiquiatría, también la terapia cognitiva conductual, o sea, son muchos plus que se le agregan al psiquiatra, pero el psiquiatra es médico. Okay, el psicólogo no es médico. Esa es la diferencia, sí. Y entonces, en ese sentido, como ha avanzado tanto el estudio de la conducta humana, dentro de todos esos renglones que hay que atender, ¿cómo estamos nosotros como país? Y me gustaría una referencia con relación a otros países más o menos iguales, Costa Rica y los países centroamericanos, para saber si es verdad que hemos avanzado o estamos estancados, y no te cargaríamos la responsabilidad, que tú eres joven, pero en cuanto a esta evolución, lo que quiero es cuidarnos de que digamos, bueno, hemos avanzado porque tenemos un edificio que hemos construido y eso es un avance, pero ¿qué impacto tiene eso en la población que tiene problemas mentales? Bueno, pues mira, yo me voy a gozar con la respuesta que te voy a dar. Yo he tenido la oportunidad de ir a congresos a nivel de Latinoamérica. Y me sorprende que los dominicanos son los que brillan. Sumamente actualizados. Y me sorprende que he visto de muchos colegas a nivel internacional que repiten hasta las diapositivas que ponen. O sea que me puedo dar el lujo de decir que nuestros colegas, no me ha tocado a mí ser speaker en estas conferencias, pero sí tenemos excelentes psiquiatras en nuestro país, incluyendo que nosotros tenemos aquí en nuestro país uno de los expresidentes de la PAL, o sea que es la Asociación de Psiquiatría Latinoamericana. Entonces es importante que nosotros nos demos cuenta que los profesionales de nuestro país sí están creciendo y son buenos. Si usted quiere buscar otra opinión a nivel internacional, pero aquí hay buenos psiquiatras. En cuanto a lo que es la infraestructura, también estamos impactando a otros niveles. Estamos muy por encima. Hay países en Latinoamérica que todavía tienen que usar camisa de fuerza.
Están a nivel manicomial, como se le llamaba de manera antigua. Nosotros ya no utilizamos la palabra manicomio. Ya, ni loco. Ni loco. Sí, o sea, ni loco usamos el término. Exacto. Bueno, pero me sorprende porque creo que en América Latina y principalmente nosotros pertenecemos al Parlacén. Se supone que allí, además de cobrar el sueldo, debe discutirse cosas que unifiquen políticas para países más o menos iguales y que le puedan dar un seguimiento más global. Así es, que simplemente... eso sería lo idóneo. Ok, pero no estamos a ese nivel. No, porque no todos los países tienen la misma condición ni social. Imagínese que le digamos eso al país de Venezuela en su condición en este momento. Lo de Venezuela, comenzando con el mismo presidente que, bueno, habría que... Y eso es otro análisis. Ese es otro análisis. Pero, y Venezuela realmente está pasando por una situación especial, pero en el caso, por ejemplo, de Centroamérica, menciono el caso de Costa Rica, me iba a mencionar el de Cuba, yo conocí más o menos el sistema por visitas que hice, en un momento Cuba estaba muy bien, muy avanzado en los términos que en ese tiempo se podía decir para el tratamiento de estas cosas, de las enfermedades mentales, pero creo que eso se derrumbó casi, por razones económicas también y por todo lo que ha significado la crisis cubana. Pero sin duda que tenemos que darle atención a esas cosas, porque sé que ha cambiado mucho el diagnóstico. Bueno, yo te doy una pinceladita en ese sentido. También los psiquiatras se están moviendo mucho al cambio. Por ejemplo, ahora nosotros pronto tenemos elecciones en nuestra sociedad y vienen muchos cambios bonitos, si Dios lo permite. Muchas personas jóvenes con mucho emprendimiento, personas capacitadas y personas que tienen otra mira hacia lo que es el futuro de lo que es la salud mental, sobre todo en nuestro país, porque tenemos que recordar que la Sociedad Dominicana de Psiquiatría es la que nos representa a nivel internacional, no podemos salir todos, sino hay una representación. Entonces yo creo que la base debe radicar ahí, o sea, el movimiento que sale desde la sede principal de nosotros como psiquiatras es la que va a tener el mayor impacto, porque ellos son los que son llamados para esas conferencias o esos acuerdos, o sea que es importante esa parte. Tenemos una página web, ¿ustedes tienen en psiquiatría? Sí. Tiene la Sociedad de Psiquinorte, tiene su página, y la Sociedad Dominicana de Psiquiatría también tiene su página. Bien, o sea que ahí se puede consultar. Pues muchas gracias a Katy Giselle Gómez, ella es psiquiatra y terapeuta cognitiva, que ha estado con nosotros hablando de este tema que es de sumo interés. Vamos a la pausa y vamos a ver también al final nuestra invitada internacional, Paula Sibilia, hablando del bullying como control social. No se vayan. No es fácil enfrentarse así ante un mar de gente. Imagínense entonces lo que debe ser sufrir bullying, ¿no? Bullying, esas agresiones físicas o verbales que suelen ocurrir en las escuelas, por eso también se conocen como acoso escolar. Uno de los problemas más discutidos y graves de los últimos tiempos, los problemas sociales. Sin embargo, hace 5 o 10 años, creo que pocos o ninguno de nosotros había escuchado esta palabrita, ¿no? Bullying. Aunque también suele decirse que esto no es nada nuevo, ¿no? Que es algo que siempre ocurrió. Y de hecho, más allá de la edad que nosotros tengamos, ¿no? Todos tenemos alguna experiencia con este tipo de situaciones, ¿no? Ya sea porque la vivimos en carne propia o porque contribuimos a ejercerla contra nuestros propios compañeritos, contra nuestros pobres compañeritos de entonces en la infancia, o porque simplemente la presenciamos, ¿no? Antes se llamaba tomar de punto a alguien para burlarse, ahora se dice bullying. Bueno, pero yo creo que esto que pasa ahora y que nosotros llamamos bullying, en realidad es algo nuevo, ¿no? Tiene semejanzas con lo que pasaba antes, pero no es exactamente lo mismo. Y esto por varios motivos, ¿no? Primero, antes no teníamos una palabra para nombrarla, para nombrar el fenómeno, o por lo menos no era esta palabra, bullying, ni era noticia, no se lo discutía en los medios, ¿sí? No se intentaba promulgar leyes para cohibirlo o para penalizarlo. Claro que podía ser motivo de sufrimiento para mucha gente, y de hecho lo era, pero se pensaba que era algo más o menos normal, capaz una consecuencia indeseada, un efecto colateral indeseado de la convivencia escolar, pero no tan grave, ¿no?
Algunos incluso podrían pensar que eso contribuía a la educación de los chicos. Pero hay algo importante, y es que en esa misma época, o sea, hasta no hace poco, otros dramas escolares se consideraban mucho más serios que esas peleitas sin importancia que ocurrían en los recreos y en los pasillos. Me refiero a las amonestaciones, las expulsiones, incluso las malas notas. Tanto los chicos como los maestros, los padres y la sociedad en general pensaban que eso era mucho más importante que lo que ahora llamamos bullying. Aunque ahora es al revés, tiende a ser al revés, ¿no? Las malas notas y las reprimendas disciplinarias parece que son cada vez menos graves, y este nuevo fenómeno del bullying ocupa un papel cada vez más central. Entonces hay un movimiento simultáneo y complementario que sucede al mismo tiempo, ¿no? Por un lado, los motivos más tradicionales de humillación escolar, que son los castigos aplicados por una autoridad, como un docente o un directivo, a los alumnos que hicieron algo considerado incorrecto, algo prohibido por los reglamentos o algo considerado que no se debe hacer, como portarse mal o no estudiar. Por un lado eso pierde peso y por otro lado ganan prioridad nuevos motivos de humillación escolar, que son estos castigos que los mismos alumnos se aplican entre sí por los más diversos motivos, pero casi siempre por algo relacionado con el aspecto físico o con la personalidad de la víctima. Bueno, si esto de hecho está sucediendo, la pregunta sería ¿por qué? ¿No? ¿Por qué esta transformación en nuestros valores? Y yo creo que se trata de un gran cambio histórico, ¿no? Un gran cambio histórico sobre el cual vale la pena pensar. Porque pensamos que, por un lado, en esos motivos de humillación escolar, esos conflictos escolares más tradicionales, amonestaciones, expulsiones, malas notas, lo que opera allí es la culpa. Culpa por haber hecho algo malo, ¿no? La culpa es una emoción interna, privada, se refiere a un conflicto moral, a un drama de cada uno consigo mismo, por haber hecho algo que no solamente los reglamentos dicen que está prohibido, que no debería hacerse porque es incorrecto, sino que todos piensan que eso está mal, incluso yo, ¿no? Yo me siento culpable porque hice algo malo. Ahora, en el caso del bullying, no es la culpa lo que está en juego, ¿no? Sino otro tipo de emoción, la vergüenza, que no es exactamente lo mismo, ¿no? Es bastante distinta. La vergüenza es una emoción pública, no se refiere a un drama privado de cada uno consigo mismo por haber hecho algo mal, algo malo. En el caso de la vergüenza, el problema no soy yo, sino los otros, los demás. La mirada de los demás, ¿no? Que me juzga de un modo incorrecto, injusto, a veces cruel, más allá de que yo tenga la culpa o no de haber hecho algo malo. En general no tengo culpa de nada, ¿no? Son los otros que ejercen sobre mí esa mirada cruel. Entonces, es una transformación, ¿no? Y yo creo que una transformación del equilibrio, ¿no? Pasa a ser más importante la vergüenza que la culpa. Y yo creo que esto es una clave para entender por qué están cambiando nuestras prioridades. Porque me parece que la mirada ajena, la mirada del otro, que obviamente siempre fue importante, últimamente ganó un peso desmesurado, ¿no? Desmedido tal vez, sobre todo al momento de juzgar quién es cada uno y cuánto vale. Y esto no siempre fue así, por eso digo que es un gran cambio histórico. Y claro que es un cambio muy complejo, ¿no? Que no es de ahora, que viene gestándose hace décadas y que está como terminando de consumarse ahora, está cristalizando ahora, ¿no? Y me parece que uno de los ingredientes más importantes de esta transformación es el abandono de la idea de interioridad. ¿Qué es eso? Bueno, fue una idea muy importante, una creencia fundamental durante los 200 años que nos precedieron, siglo XIX y XX, la convicción de que existía la vida interior, ¿no? Algo esencial, pero invisible a los ojos, que se creía que definía a cada uno de una forma mucho más profunda y verdadera que las vanas apariencias. Esas apariencias no solo se consideraban vanas, sino también falsas, frívolas,
como algo menor, ¿no? Algo sin importancia, comparado con toda la contundencia de esa verdad o belleza interior. Bueno, yo creo que todo esto son valores y creencias que todavía permanecen entre nosotros, pero que las estamos abandonando. Nuestra sociedad está transformándose y estamos abandonando esas creencias. Por ejemplo, en el caso de las vanas apariencias, me parece bastante claro que ya no son tan vanas, ¿no? Pensemos en todo el fenómeno de culto al cuerpo que se desarrolló en las últimas décadas. La importancia de la imagen personal, del aspecto físico, el tema de los gimnasios, los tratamientos estéticos, todo eso. También importa mucho, si cada vez se da más énfasis a lo que se ve, ¿no? Y se pierde esa noción de que lo más importante de cada uno es algo que no se ve, pero que no son las tripas, ¿no? Que está dentro de cada uno, pero que no son las tripas, sino algo inmaterial, como el alma o el espíritu. Parece que cada vez creemos menos en eso, y cada vez más en lo que los demás pueden ver, lo que mostramos, lo que hacemos. Y en función de estas transformaciones, los otros nos juzgan a partir de lo que ven y menos a partir de esa noción de que hay algo adentro, una interioridad etérea, medio victoriana, medio anticuada, que sería más verdadera de los actos y que las apariencias. Junto con esto aparecen una serie de indicios de transformaciones y uno de ellos sería la autopromoción, ¿no? Las tácticas o técnicas de autopromoción que hoy están por todas partes y que hasta hace poco se considerarían algo de mal gusto, ¿no? Pero pensemos como un ejemplo la conquista, la obsesión por conquistar la mayor cantidad de seguidores o de me gusta, ¿no? Esto también para probar que uno es alguien que existe y que tiene valor y que merece ser admirado. Todo el fenómeno de las redes sociales podría ser visto también como una prueba de esta transformación, el éxito de las redes sociales de Internet, así como un conjunto, una infinidad de síntomas y fenómenos contemporáneos, que van desde los tatuajes hasta las cirugías plásticas, pasando por los reality shows y por el bullying, ¿no? Creo que pensando en este contexto más amplio, nos sorprende que hoy el bullying se haya transformado en algo tan serio, tan grave, cuando las amonestaciones y las malas notas son cada vez menos graves, ¿no? Porque parece que la culpa perdió buena parte de su eficacia moralizadora. O sea, la culpa ya no es tan eficaz como la vergüenza para producir efectos en nuestras vidas. Y esto claro que es muy complicado, ¿no? Porque exige un gerenciamiento, una administración de dos vertientes que parecen contradictorias. Por un lado, tenemos que exponernos, ¿no? Tenemos que mostrarnos, los demás tienen que ver lo que somos y cómo somos y lo que hacemos, entonces tenemos que cultivar y divulgar nuestra imagen. Pero por otro lado está siempre el riesgo de que esa mirada ajena no nos devuelva admiración, sino rechazo, burla, ignorancia también, que nos ignore. Entonces nos hemos vuelto más vulnerables a la mirada ajena por ese mismo motivo. Pensemos también en la complicación que es el ciberbullying, ¿no? Cuando estas burlas o difamaciones se diseminan por las redes, ¿no? YouTube, Facebook, etcétera. Y entonces lo que antes solía ser privado, ¿no? Limitarse al grupito de conocidos o protegido por las paredes de la escuela o de la casa, de repente se expone ante millones de personas, ¿no? Todos lo saben. Entonces la vergüenza se hace terrible, ¿no? Mucho más grave. Y no tenemos dónde refugiarnos, ¿no? Ni dentro de uno mismo, ni en la intimidad, ni siquiera soñando con escaparse a una isla desierta, que cada vez existen menos o ya no existen más, por lo menos no sin Wi-Fi, ¿no? Que ese es el tema. Entonces, pareciera que esta idea de que el infierno son los otros, ¿no? Se ha vuelto más verdadera ahora, ¿no? En la era de la conexión permanente y de los perfiles siempre visibles en miles de pantallas. Y con esta dependencia que desarrollamos con respecto al botón me gusta, ¿no? Ese clic mágico que esperamos que todos nos concedan ante cualquier selfie o lo que sea que postamos con respecto a nosotros mismos. Bueno, si todo esto está sucediendo, de hecho, este cambio histórico, con estas consecuencias y efectos, la pregunta sería, ¿qué hacemos, ¿no?
También esto es mejor o peor que antes, es bueno o malo, ¿cómo lo solucionamos? Y bueno, la mala noticia es que solución yo no tengo, pero creo que tengo algunas pistas, vean. Me parece que tanto la culpa como la vergüenza son mecanismos de control social, ¿no? Y el hecho de que la culpa esté perdiendo buena parte de su vigor ahora y que la vergüenza se esté magnificando, eso no es bueno ni malo en sí, pero es algo que tenemos que tener en cuenta. O sea, es un dato. Porque si seguimos, que significa que las cosas cambiaron de hecho, ¿no? Y entonces, si seguimos pensando que lo que pasa ahora es lo mismo que pasaba antes y lo tratamos de solucionar como si fuera lo mismo, probablemente no vamos a llegar muy lejos. Bueno, eso es lo que querías contar. Gracias.